Los ecos de la Castañeda. Mi abuela siempre me decía, hay lugares que no se olvidan aunque ya no existan. No entendí el peso de esas palabras, hasta que trabajé como vigilante, en un conjunto habitacional construido donde alguna vez estuvo, el Hospital Psiquiátrico La Castañeda, al poniente de la Ciudad de México. En ese entonces no sabía mucho sobre su historia, pero pronto descubriría que las cicatrices de ese lugar iban más allá de lo visible. La primera noche transcurrió con tranquilidad, pero el ambiente era opresivo, como si las paredes respiraran un aire pesado y cargado de algo inexplicable. Durante mi ronda, llegué a un pequeño parque, en una de las áreas más antiguas del complejo. Los bancos viejos, cubiertos de hojas secas, parecían observarme en la penumbra. Me senté un momento a descansar y entonces lo escuché. Un murmullo. Era un sonido bajo, casi imperceptible, pero estaba allí. No venía de un lugar en particular, sino que parecía rodearme, como un coro susurrante que resonaba desde las sombras. Me puse de pie de inmediato, tratando de localizar su origen, pero el parque estaba completamente vacío. Tal vez eran los vecinos, pensé, aunque la hora y la intensidad del silencio hacían que esa explicación sonara absurda. Al día siguiente, le conté lo ocurrido a otro vigilante. Su reacción fue inquietante. Se quedó en silencio, con el rostro sombrío, antes de decir, eso pasa seguido aquí. Este lugar está cargado. La Castañeda era un infierno. Dicen que los gritos y el sufrimiento quedaron atrapados aquí, como si no pudieran irse. Me habló de las atrocidades que habían ocurrido en el hospital. Pacientes tratados como animales, electroshocks descontrolados y personas olvidadas por el simple hecho de ser pobres o huérfanas. La siguiente vez que me tocó la guardia nocturna, fui más cauteloso, pero nada pudo prepararme para lo que vi. Mientras revisaba las cámaras de seguridad, una figura blanca cruzó lentamente por un pasillo vacío. Mi primera reacción fue buscar una falla técnica, pero no pude convencerme. Tomé mi linterna y fui a investigar. Cuando llegué al pasillo, el aire estaba helado, aunque afuera la noche era cálida. El silencio se sentía pesado, como si el lugar mismo contuviera la respiración. De repente, unos pasos descalzos resonaron detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Lo más aterrador fue que, al regresar al cuarto de monitoreo, la figura seguía allí, inmóvil, frente a la puerta principal. No se movía, no hacía ruido, pero parecía esperar. Las noches siguientes fueron aún peores. Escuché risas infantiles que se apagaban cuando intentaba seguirlas, dejando un vacío que me calaba hasta el alma. En una ocasión, al entrar al cuarto de mantenimiento, encontré dibujos hechos con tiza en las paredes, garabatos extraños que parecían trazados por manos pequeñas. Pero lo que más me heló la sangre fue un susurro claro que escuché una madrugada en el parque. ¿Por qué nos dejaron aquí? Después de eso, no pude más. Renuncié antes de completar el mes. La tensión de ese lugar era insoportable, y cada noche se sentía como una eternidad. Ahora entiendo las palabras de mi abuela. Hay lugares que no desaparecen, aunque los derriben. Su historia queda impregnada en el aire, en los ecos de los lamentos y las sombras que se niegan a partir. La Castañeda ya no existe, pero algo de ella sigue allí. Algo que espera, algo que susurra, algo que nunca será olvidado.